Hola, como ustedes saben, ya vimos en los primeros temas que era la química. La química es una ciencia activa que estudia los cambios y las transformaciones de la materia. Y la materia es todo lo que nos rodea. De esa forma, nosotros vemos el día a día la materia con formas de materiales y sustancias. Si nosotros observamos la tabla periódica, podemos hablar que la unión de dos o más elementos de mi tabla periódica genera sustancias químicas, compuestos químicos. Y cuando esas sustancias se unen, pues nosotros vamos a originar mezclas. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar de mezclas. Una mezcla entonces es cuando se unen dos o más sustancias químicas. Y las mezclas las vamos a clasificar en dos partes, las homogéneas y las heterogéneas. Entonces, una mezcla homogénea es cuando yo a simple vista no puedo observar qué ingredientes hay dentro de esa mezcla. Un ejemplo de ellos es cuando nosotros tenemos dos vasos. En un vaso podemos tener agua y vinagre y en otro vaso puedo tener agua con sal. Si yo mezclo y a simple vista observo los dos vasos, observo que es agua, porque está completamente mezclado mis ingredientes y es una solución homogénea. Veo una sola fase. Si yo me acerco y uso mis sentidos del olor o los pruebo, sí puedo entonces decir que una es agua ácida con vinagre y la otra es agua salada con sal. Entonces, una mezcla homogénea es cuando a simple vista yo no puedo ver los ingredientes de esa mezcla y están completamente homogéneos en una mezcla. Ahora, la siguiente tipo de mezcla es la mezcla heterogénea, es todo lo opuesto a la homogénea. Una mezcla heterogénea es donde yo a simple vista puedo ver los ingredientes, las fases, puedo ver hasta 2, 3 fases dentro de esa misma mezcla y puedo a simple vista visualizar cuáles son los ingredientes, las sustancias químicas que están dentro de esa mezcla heterogénea. Un ejemplo de ella, una tisana. Una tisana es un jugo de fruta donde yo puedo a simple vista ver todas las frutas que hay dentro de esa tisana. O también si voy a colar café, yo antes de colar el café, yo estoy viendo que dentro de esa agua oscura pues está suspendido granitos en polvo de café. Entonces esa es una mezcla heterogénea. Puedo ver dos o más fases y a simple vista puedo ver los ingredientes de esa mezcla que está aquí. Mezcla heterogénea. Ahora, ¿qué sucede? En el día a día nosotros necesitamos diferentes técnicas de separación de mezcla. Vamos a hablar primero de las técnicas de separación de las mezclas heterogéneas. Como lo acabo de decir, todos los días cuando colamos café, sea en la manga de tela o sea con papel de filtro en una cafetera eléctrica, nosotros usamos la técnica de separación de mezcla de filtración. Estamos filtrando y estamos separando la parte sólida de la parte líquida de esa mezcla heterogénea. Entonces queda en el papel de filtro o en la tela del colador, queda la parte sólida de los granos de café molido y en la parte de abajo pues está separada mi parte líquida, por supuesto con el sabor, el aroma del café que nosotros vamos a consumir. Entonces todos los días nosotros usamos la técnica de separación de mezcla de la filtración. Ahora vamos con la de tamizado, también muy utilizado en la cocina y en la construcción. Nosotros en la técnica de separación de tamizado, cuando nosotros usamos el colador para tamizar la harina, las reposteras tamizan la harina de trigo para cualquier cúmulo de harina o de algún sólido quede en el colador y abajo queda mi sólido, mi harina completamente cernida. En la construcción también se utiliza, cuando ellos usan arena cernida, es porque toman arena con piedritas, la pasan por un tamiz donde con el movimiento va bajando mi arena cernida abajo y arriba quedan la materia, el material de piedras y de rocas más grandes que se desechan para que mi arena cernida sirva para poder frizar mejor y se exista un acabado mejor para la pared. Tenemos entonces la decantación. Muy utilizado para separar mezclas, en este caso lo usan mucho las mamás. Toman la avena con agua, la mezclan, deja que se suspenda la avena hasta la parte de abajo, se suspenda
y me voy a tomar el agua de la avena, lo usan mucho para rebajar. Entonces en este caso, cuando todo el sólido se suspende a la parte de abajo, yo voy a decantar, utilizo la técnica de decantación para separar el líquido de ese sólido que está en el fondo, y de alguna u otra forma queda separado una parte del sólido en la parte de abajo y de este lado me queda el agua de avena para poderla consumir sin las hojuelas que quedan en el fondo. Entonces eso es una técnica de decantación. Vamos a hablar entonces ahora de las técnicas de separación de las mezclas homogéneas. Esto es un poquito más complicado en los instrumentos, el procedimiento como tal. Los de heterogéneas se usa más en la cocina, en el día a día, y aquí lo que es destilación, cromatografía y cristalización lo utilizamos más que todo a nivel de la empresa. En la parte de destilación, pues las dos grandes empresas donde más se utiliza para obtener productos químicos utilizan la técnica de separación de destilación en la industria petrolera. Se destila el petróleo para obtener los diferentes productos de hidrocarburos como la gasolina, el gasoil, el diésel, el queroseno, y lo último que sale de esa destilación es el asfalto que utilizan para hacer las calles. La técnica de destilación consiste en separar en una mezcla, en este caso que es el petróleo pesado, separa los diferentes productos dependiendo de sus diferencias de punto de ebullición. Entonces es una técnica bastante interesante. También se utiliza en la empresa de los licores para obtener el alcohol etílico. Para hacer el ron, en ron de aquí de Venezuela que es tan especial, se utiliza la destilación. Toman la mezcla de caña de azúcar, melaza ya fermentada y usan el proceso de destilación para separar de esa mezcla el alcohol etílico del agua y así obtener, por diferencia de punto de ebullición, el punto de ebullición del alcohol etílico es aproximadamente 68 grados centígrados. Si lo llevo a calentamientos, pues se va a evaporar primero que el agua. Al evaporarse y a sentir en mi sistema de destilación una corriente de agua fría, pues voy a separar de un lado el alcohol etílico y de un lado el agua. Ese alcohol etílico, en el caso del ron, pues se lleva a las barricas de madera y se lleva a añejar durante 2 años para darle ese sabor y ese color característico al ron. Entonces la técnica de destilación es muy importante en la industria de Venezuela. Tenemos también la técnica de cromatografía, como lo dice la palabra, te da una imagen de colores, por eso se llama cromatografía. Se utiliza mucho para la separación de clorofila de algunas plantas para poder saber qué tipo de clorofila hay dentro de esa planta. Entonces se utiliza un papel de cromatografía donde yo puedo de una u otra forma visualizar los diferentes tipos de clorofila. Se utiliza mucho en la botánica. Tenemos la cristalización que se utiliza a nivel de laboratorio, pero hoy les voy a hablar de una parte de cristalización que se da en la naturaleza. La cristalización la podemos observar en las minas de sal. Si todos sabemos, una de las composiciones principales del agua de mar es el cloruro de sodio y de una u otra forma sucede en forma natural que se va formando los cristales en las superficies de la playa, de las orillas de la playa se dan las minas de sal. Y ahí podemos obtener entonces de una u otra forma la sal marina, composición principal de cloruro de sodio, que hace la industria, la toma, la limpia, la lleva a proceso con yodo y la podemos nosotros consumir en nuestras casas para usarlas en la cocina. Entonces hasta aquí dejamos las clases de mezclas. Espero que les haya gustado y hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias por su atención.